Hola chicos, buenos días. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Estoy muy contenta, muy emocionada, también un poco desconcertada de encontrarnos en estas circunstancias para nada ideales con todos los cambios y con las incertidumbres que están pasando en este momento, pero quiero que sepan de corazón que volver a las aulas virtuales es para mí un motivo de una profunda felicidad, el volver a verlos, el volver a estar con ustedes y volver a hacer lo que me gusta hacer, que es comunicar, yo siempre lo digo. Así que sin más, vamos a empezar con este primer video de cómo vamos a llevar esta materia, que es Literatura Ecuatoriana 3. Varias cosas, como siempre seré dispersa, pero al mismo tiempo retomo por donde me voy, vuelvo casi siempre. Entonces, vamos a ver cómo resulta esto. Una primera advertencia que necesito hacerles es que estoy grabando en mi casa, entonces van a escuchar ruidos de todo tipo. Ya mismo va a aparecer un vendedor por aquí promocionando huevos, o mi vecino va a salir gritando, o va a aparecer mi gata, o va a sonar la bomba del agua. O sea, inevitablemente va a haber intervenciones, vendrá alguien, me saludará, va a pasar cosas. Entonces, no son las circunstancias ideales, pero vamos a lo que nos interesa, vamos a lo que nos conviene. Entonces, les decía, una cosa que ustedes tienen que saber de esta materia de Literatura Ecuatoriana 3 es que es una materia nueva en el pensum. Ustedes son un grupo que se está acogiendo al cambio de malla. Cuando hicimos el cambio de malla con Raúl, pensamos que en el perfil de salida de los alumnos de la escuela hacía falta reforzar conocimientos que tengan que ver con literatura latinoamericana y literatura ecuatoriana. Era imposible que un alumno solamente tenga literatura, dos opciones para ver solamente literatura ecuatoriana, entonces hay muy poco tiempo para abordar contenido, así que esta materia es un triunfo. Es la posibilidad de ahondar en autores que eran revisados muy por encima, normalmente en el pensum de la antigua malla. Entonces, esta materia, Literatura Ecuatoriana 3, abarca un periodo que posiblemente ustedes ya hayan revisado con Andrés, porque ustedes ya tienen que haber visto esto, pero de otra manera, tienen que haber llegado hasta estudios contemporáneos. Entonces, mi desafío en este momento es volver a revisar cosas que ustedes seguramente ya han podido mirar, pero siempre por encima. Entonces, vamos a ahondar en contenidos, vamos a detenernos en cosas que seguramente ustedes no han podido apreciar porque lo hicieron muy panorámicamente, ¿no? Eso es importante que sepan. Entonces, antes de arrancar, para explicarles cómo vamos a hacer para llevar el sílabus, quiero hacer hincapié, si ustedes pueden acompañarme, no sé sus circunstancias, pero como este video va a estar disponible, seguramente podrán hacerlo. Estoy en la primera hoja de mi sílabus. Y entonces, en el primer punto que dice 0, principios para la modalidad en línea, abajo hay un punto 2, luego el punto 1 que dice, habrá que considerar que la formación a distancia no supone el reemplazo del aula física por otra virtual. Voy a ponerme lentes. Ni tampoco que podrá trabajar siempre con todos los alumnos en tiempo real o sincronía. Eso es muy importante. Es decir, esta modalidad altera la noción de espacio y tiempo por la dificultad que entraña la mediación tecnológica y sus variables. Sin embargo, se sugiere la realización de un mínimo de 2 encuentros en tiempo real. Nosotros vamos a tener un poco más de encuentros en tiempo real. Ya voy a trabajar con una plataforma, eventualmente con Zoom, pero voy a postar mis cartas, mis fichas a YouTube. Vamos a ver cómo nos va con YouTube. De hecho, este video que ustedes están viendo está subido a YouTube. Entonces, ¿qué es lo que te dice aquí? Te dice que entendemos que no todos los alumnos van a estar disponibles para conectarse por Zoom al momento en que la docente lo pida. Son estas circunstancias en que, digamos, algunos de ustedes ya han conseguido trabajo y de pronto esperan luego del trabajo poder conectarse y ver de qué se trata. Entonces, esta primera consideración está pensada en aquellas personas que no van a estar presentes en las clases, pero que luego van a poder incorporarse y ver los videos y entender de qué va, ¿no? Entonces, entendemos que esta educación virtual no necesariamente implica el contacto en tiempo real con el alumno. Así que estos videos, que estos tutoriales y otras formas que hemos encontrado para poder estar en contacto con ustedes sirva para que puedan ponerse al día si no están presentes en las sesiones las veces que convoque, que no serán más de 7
en el semestre. He pensado un par, ¿no? 2, no, ni 4, van a ser un poco más. Pero si no están presentes, ustedes pueden tener registros de esas sesiones porque las voy a grabar y van a estar allí presentes, ¿no? Eso por un lado. Otra cosa importante está en el siguiente punto. Dice, sobre el control de asistencia, se suspende por este semestre y se reemplaza por una apreciación de valores y habilidades, tales como autonomía, responsabilidad, continuidad, sistema, bla, bla, bla. Ok, ¿eso qué significa? Eso significa que ninguno de ustedes se va a quedar por asistencia. Esta es una excelente noticia. Ustedes no van a reprobar por asistencia, pero obviamente reprobarán si es que no son capaces de cumplir con pues, las notas que tienen que tener en este semestre. Entonces, sobre eso las cosas no han cambiado. Los profesores van a mandar tareas y ustedes tienen que hacer las tareas, tienen que enviarlas a tiempo y a partir de cómo esté su cumplimiento académico, ustedes aprobarán el semestre, pero no se quedarán por asistencias. A mí lo que me preocupa de toda esta situación es que va a requerir de alumnos profundamente disciplinados con una distribución del tiempo inteligentísima, porque aunque no van a estar presentes en las 3 horas de clase, lo que va a pasar es que ustedes van a tener que ver cómo se dividen entre las 4, 5, 6 materias que ustedes están tomando. Entonces, chicos, ese es un llamado al que yo les hago. Yo sé que sus circunstancias no son ideales, sé que en sus casas tienen solamente, digamos, un celular para ver el video o tienen una sola computadora que se la lleva el papá y utiliza para hacer el teletrabajo. Entonces, tocará ver de qué manera, incluso en horarios que no son adecuados, madrugadas. Yo también, para poder encontrar y hacer este video, he tenido que hacer actos malabares, porque usualmente no hay tiempo solo para hacer esto. Entonces, algunas veces me van a ver grabar con la noche sobre mí o amaneciendo 5 de la mañana, o me van a ver tarde en la noche con otro tipo de iluminación, porque voy a hacerlo en el momento en que encuentre la posibilidad. Y estoy segura que con ustedes va a pasar exactamente lo mismo, van a encontrar el tiempo y la disposición para poder recibir sus clases, pero insisto, o sea, tendrán que acomodarse a estos tiempos extraños y ojalá encuentren el tiempo. Entonces no se van a quedar por asistencia, pero sí van a tener que cumplir con las usuales condiciones de un estudiante, que es las tareas y los requerimientos para poder aprobar su materia. Eso no ha cambiado para nada. Y les deseo pues una distribución inteligente de ese tiempo, que puedan repartirlo con habilidad. Bien, creo que de esos primeros puntos no hay otra cosa que quisiera mencionar. Aquí se habla acerca de los deberes y las duplas. Yo creo que tenemos como un par de proyectos en este semestre que implica trabajar en equipos, pero creo que solamente 1 o 2. Yo sé que también es complicado poder hacerlo, no sé por qué piensan que es facilísimo. Si en persona es complicado convocarse, imagínense virtualmente. Pero bueno, aquí las disposiciones sugieren eso. Bien. Ok, sobre materiales de apoyo, eso es otra cosa que también nos tiene pensando a los docentes. Yo siempre, ustedes que han sido mis alumnos saben que tengo un folder de Box. En ese folder de Box se va a respaldar clase a clase materiales. Ustedes acceden al folder, yo les paso la dirección y ustedes hacen las lecturas, las descargan, es su compromiso. Nos han solicitado que esas lecturas estén en Moodle. Yo voy a tener el folder. Voy a hacer lo posible por duplicarlo y colocarlas en Moodle. Moodle en realidad es una plataforma que la universidad nos sugiere, pero no es una obligación. Entonces, vamos a trabajar con nuestro folder de Box usual, para el que ustedes van a tener un link, ¿no? Y ustedes se comprometen a hacer esas lecturas. Moodle más bien va a servir para subir algunos videos, para hacer estos foros de preguntas cuando ustedes no entiendan algo, para hacer de pronto encuestas, para presentar ciertas cosas de la materia, pero no voy a ser muy pendiente de Moodle en general, sino vamos a utilizar estas otras plataformas, ¿no? Espero que lo comprendan. En el momento en que ya podamos interactuar y ustedes puedan entrar a su foro, me dicen qué piensan o me mandan correos, ¿no? Otra cosa que quiero decirles es que no soy amiga de los grupos de WhatsApp, así que creo que no voy a hacer ningún grupo de WhatsApp. Voy a ver si encontramos otra manera de comunicarnos, algún tipo de chat en algún momento al que podamos acceder todos, pero porque siento que WhatsApp es muy invasivo y estoy segura que ustedes en este momento tienen 7 materias con 7 grupos de WhatsApp y es enloquecedor. Si yo ya estoy al borde del colapso ahora con todas las comunicaciones que tienen que ver con la universidad a partir de los grupos de WhatsApp, imagínense cómo estarán ustedes que tienen más grupos de WhatsApp que yo. Entonces, tal vez, solo tal vez, por momentos excepcionales, cuando tengamos que presentar algún tipo de proyecto, no hay otra manera de comunicarnos, haré un grupo que tendrá unos horarios muy estrictos para comunicarse.
No a las 3 de la mañana dudas, no a las 5 de la mañana memes, no stickers, no. O sea, vamos a tener horarios muy, muy, muy rígidos con respecto a los momentos en que nos vamos a comunicar y sobre los temas que vamos a tratar. ¿Sí? Eso sí considero la posibilidad del grupo de WhatsApp, pero estoy diciendo que sería mi último recurso y yo en circunstancias ideales no lo haría. Ok, entonces esto con respecto al tema de cómo nos comunicamos. La bibliografía va a ser virtual, o sea, ustedes van a acceder a sus materiales escaneados, así que sobre eso no hay ningún problema. No contemplo la posibilidad de que este semestre vuelva a ser un semestre físico. Todo este semestre, es decir, el A 2020 va a ser un semestre virtual, así que así lo vamos a entender. Ya veremos qué sucede el siguiente semestre. El A 2020 va a ser virtual. Hay que ver qué pasa con el P 2020. Ustedes saben las circunstancias actuales de la U. ¿Habrá U? No, sí va a haber, no se preocupen. Bueno, entonces de aquí viene una cosa rara que nos han pedido, que se llama, bueno, descripción de la asignatura. Esta materia se llama literatura 303. Aquí está el horario en el que tenemos clase. Ustedes lo saben, es el viernes de 10:30 a 1:30. A mí los viernes nunca me han gustado como horario de clase porque siempre hay puentes, entonces los alumnos se van, pero esperemos, quién sabe qué está pasando ahora, no hay mucha posibilidad de puente, y aún así si hay puente, pues mis clases seguirán, o sea, yo grabaré mis clases, ustedes podrán acceder al material, etcétera, etcétera. Y nos han pedido por primera vez un CV del docente, entonces también he visto compañeros que tienen más CV que contenido de las clases. Entonces yo aquí he hecho un micro CV reducido acerca de quién soy, con una fotito, porque también pedían fotito. Parece gracioso. Bueno, ahí está. Ya pueden hacer tranquilamente el sticker. Bien, ahora seguimos. Descripción del programa de estudio. Ok, entonces aquí viene lo que les decía antes acerca de cómo se ha decidido armar esta materia y a partir de qué requerimientos. Entonces nace de la necesidad de ampliar los conocimientos de literatura. Hemos utilizado el periodo de 1960 como un periodo importante para generar un quiebre, porque hay una transición en ese periodo, ¿no? Estamos renovando la literatura, está saliendo de la escritura de compromiso social y de observación de la realidad literal, mimética, que utilizó la generación del 30, también un periodo muy lleno de compromiso político, y nos estamos dirigiendo hacia una literatura mucho más íntima, una literatura mucho más preocupada de la renovación del personaje, de su carga psicológica, y un espacio que está cargado de la misma percepción de este personaje, melancólico, reflexivo, enloquecido. Es decir, hay una renovación con respecto a esta transición que luego terminará pues en escritos mucho más profundos en su contenido internos, digamos, ¿no? O sea, menos obvios y mucho más objetivos. Un ejemplo de eso es el texto Entre Marx y una mujer desnuda, ¿no? Es una novela profundamente experimental. También las formas dejan de tener estas narraciones tradicionales, o la poesía deja este romanticismo que todavía tenía vestigios y se pone mucho más críptica, ¿no? Mucho más comprometida con su ejercicio de experimentación. Entonces, como elemento inicial para tener en cuenta la transición de ese periodo, he elegido indudablemente la figura de uno de los escritores ecuatorianos más extraordinarios, que es César Dávila. Entonces vamos a trabajar César Dávila desde diferentes ángulos, pero nos vamos a centrar principalmente en su narrativa, porque su poesía es más que conocida. Ya cuando llega el momento del contenido del sílabus con respecto a los temas, ampliaré lo que les quiero decir, pero bueno, de momento pues tenemos esta situación. Vamos a arrancar con Dávila, y vamos a llegar de Dávila hasta la literatura contemporánea, digamos, las líneas contemporáneas que son la autoficción, por ejemplo, esta novela que se vuelve a preguntar por el compromiso social pero de otra manera, la narrativa ensayo, otros géneros que están cobrando mucho más importancia, o sea, están cobrando importancia ahora, como la ciencia ficción, el terror, la novela negra, que antes no eran explorados, ¿no? Porque eran considerados como géneros marginales, ahora están vueltos a considerar a partir de este boom de escritura internacional. Pero bueno, tenemos muchísimo para discutir con respecto a eso.
Ok, como ustedes saben, yo soy una docente que nunca deja de lado el tema de la imaginación. Siempre, no solamente me interesa que los alumnos tengan conocimientos historiográficos de literatura, sepan, digamos, en qué año empezó la Revolución Gloriosa, pero también me interesa que no pierdan de vista el lado creativo. Entonces, tienen como proyecto de mitad de semestre un proyecto creativo y van a tener microensayos, ensayitos que van a tener una hoja de duración. Ya luego les indico cómo van a tener que hacer estos microensayos, donde van a postular premisas y van a tener que desarrollar, porque me interesa mucho no solamente su parte creativa, van a tener que crear también, van a tener que hacer ejercicios de escritura de poesía, de ejercicios de escritura de cuentitos muy chiquitos y de ensayitos, porque es importante que ustedes no desliguen su imaginación de cualquier área de la vida. No están estudiando historia, pero no pueden dejar de imaginar. Entonces, quiero leer el último párrafo de la descripción del programa de estudios. Dice, dice, un poco antes, también desea hacer un ejercicio de imaginación para proyectar hacia dónde nos dirigiremos en el futuro de nuestras letras y qué situaciones podrán generar esos cambios. Inevitablemente, después de hacer toda esta revisión, nos preguntaremos qué nos espera en el futuro. O sea, estamos en este momento de la literatura ecuatoriana y hacia dónde vamos. Encima, cuando este programa se arma, no estamos contemplando el COVID. Entonces pienso que una de las preguntas que nos tenemos que hacer es si la realidad, tal como la conocemos, va a cambiar en la literatura. Esa es la pregunta que nos hacen también a las personas que creamos, ¿no? El mundo ha cambiado, la literatura cambiará, el arte cambiará. ¿En qué consiste esta nueva arte? ¿Es un arte distante? ¿La literatura va a resistir este cambio? No hablaremos nada más que de esto. ¿La literatura de la imaginación va a sobrevivir o el género del futuro es la crónica? Muchas cosas que tenemos que discutir, muchas cosas que tenemos que pensar. Entonces, no solamente van a ser ejercicios que tienen que ver con proyección, imaginación, suposición, sino también que van a tener que hacer estudios críticos. O sea, quiero que piensen críticamente la literatura, que se animen a hacer propuestas y que reflexionen acerca de, y hagan estudios teóricos, ¿no? Porque otra de las cosas a las que nos enfrentamos es que casi no hay respaldo con respecto al tema de estudiar la obra de los escritores. Cuando uno entra a, digamos, Google académico o JSTOR y estas plataformas, se da cuenta de que casi no hay estudios sobre literatura ecuatoriana. Son poquísimos. Entonces recién a partir tal vez de los años 60, o a partir de que hay universidades en Ecuador que están interesadas en hacer estos estudios que se llaman estudios de la cultura, hay contenido de literatura, estudios de literatura ecuatoriana. Entonces lo anterior es una especie de vacío gigantesco. Entonces, si uno tiene, y encima esos estudios no están respaldados físicamente, están en ponencias, en libros. Entonces, hacer crítica literaria, hacer reflexión literaria es muy difícil. Entonces, pues nosotros, llamados a hacer esto en este momento, pues los invito a que nos animemos a hacer crítica, que nos animemos a ser cuestionadores y que pensemos en generar contenido para enriquecer ese bagaje del estudio de la literatura ecuatoriana, que es casi inexistente. Bien, ok, me salto el objetivo del curso, me parece que ya ha quedado claro. Alguien toca una corneta por aquí. Mientras lo explicaba, voy a los resultados de aprendizaje de este curso. Bien, me interesa, aquí están los cognitivos, los procedimentales, los actitudinales. Ustedes pueden leer con calma este sílabus. Dice acá, generar a base de dichas lecturas contenidos académicos, estoy en el B de procedimentales, y creativo para producir estudios literarios y reflexivos de los que carece nuestra literatura. Justamente a lo que me quiero referir, ¿no? No solamente vamos a estudiar, vamos a leer, vamos a analizar críticamente, sino también vamos a crear y también vamos a reflexionar acerca de por qué estamos como estamos, qué nos llevó aquí y hacia dónde nos dirigimos. Ok, lo de la política de participación, que es el siguiente punto, ya lo he comentado. Solamente reprobarán aquellos alumnos que no completen la nota mínima sobre 10 en la entrega del cumplimiento de las consignas de trabajo, ¿no? Ustedes que también han sido mis alumnos saben que usualmente funcionamos así. Nosotros tenemos una acumulación de actividades en el semestre sobre 10 y luego esa acumulación se suma por el resultado de una prueba
que es una prueba de conocimientos a partir de lo que se ha estudiado, que es sobre 10. Entonces tenemos 2 notas, la que surge como resultado de la sumatoria de las actividades de clase, más la que surge como resultado de su prueba de mitad de semestre. Y ahí ustedes ya tienen pues su nota parcial. Ahora, ¿qué es lo que siempre les aconsejo? Les aconsejo que no descuiden sus entregas de trabajo porque a la larga la sumatoria pesa. Entonces ustedes dicen, bueno, no entregué trabajo, pero voy a hacer un buen examen. A veces esa jugada no es la más inteligente porque resulta que el examen no lo hacen tan bien y terminan ahí teniendo una nota baja. Otra cosa que les aconsejo mucho, después de tantos años de ser profe en la Universidad de las Artes, es que hagan un buen primer semestre. Siempre el segundo semestre resulta normal, porque la gente ya está muy cansada, porque algo sucede, porque quién sabe ahora con las circunstancias que estamos pasando que terminan de acontecer. Entonces el primer semestre que están un poco más frescos, un poco menos cansados, un poco más entusiastas, intenten conseguir una buena nota, intenten cumplir con las tareas y siempre el segundo semestre pues se desmoralizan un poco, se agotan, se les aparecen cosas por ahí, se cruzan las situaciones y no cumplen. Entonces no pierdan de vista, por favor, hacer un buen primer semestre. No se confíen, chicos, cumplan todo lo que puedan. Y bueno, ustedes saben también que no soy ninguna persona cerrada, no soy alguien con quien no se puede dialogar. Vamos conversando, ¿no? En estas circunstancias poco deseables. Bueno, luego se explica cómo voy a evaluar, ya lo he dicho con otras palabras. Ok, aquí he colocado algo que he resaltado y le he puesto una lineecita, dice importante. Antes de cada jornada virtual, los alumnos tendrán la obligación de leer el material asignado para la sesión. Esto es obvio, ¿no? Yo no puedo... Ahora peor, porque digamos que en ese momento en la clase digo, a ver, ponte a leer, como yo decía, no, a ver, no han leído, bueno, ya léete acá, pero si no han leído, chicos, voy a hablar como un perico y ustedes no van a saber de qué estoy hablando. Entonces, su compromiso es que deben hacer las lecturas previas a las sesiones y entréguenlas puntualmente. Usualmente, yo lo que les estoy pidiendo es que para poder hacer una buena retroalimentación, sus tareas tendrían que estar entregadas antes del miércoles, bueno, hasta el miércoles de la semana previa a la sesión. Nuestras sesiones son los viernes, sus tareas deberían estar entregadas hasta el miércoles. Si las tareas me llegan el día viernes a las 7:30 de la mañana, no voy a poder retroalimentar esas tareas. Las que retroalimentaré serán aquellas que han llegado hasta el día miércoles. Entonces, cuando yo diga, bueno, vamos a hablar acerca de sus trabajos, ustedes han hecho esto, me referiré a eso y ustedes entonces si los entregaron tarde ya no va a haber posibilidad de que yo ni haga ningún comentario para ver si es posible mejorar esa tarea, ¿no? Entonces ustedes van a ayudar a enriquecer mis aportes. Bueno, sí, vamos a tener en Moodle un foro semanal. Junto con este video les voy a hacer llegar también otro tipo de links donde ustedes van a poder acceder. Va a ser el foro de Moodle, va a estar también este canal, bueno, los videos de YouTube y mi correo electrónico y esas otras cosas, ¿no? Entonces, ese va a ser un espacio para dispersar dudas, más otras cosas que vaya husmeando por ahí, ¿no? Y antes de pasar a explicarles qué es lo que vamos a ver este semestre, quiero decirles que, aunque en ese momento estamos conversando sobre el sílabus, siempre el sílabus se modifica. Yo sé que cuando nos evalúan como docentes hay una pregunta que coloca, dicen, el docente fue fiel al sílabus, cumplió a pies juntillas lo que dijo que iba a hacer. Pues ¿saben qué? Solamente un docente que es un monolito, una piedra, un pedazo de granito, no modifica sus sílabus. El sílabus es un mapa de ruta. Es una partitura, pero el docente tiene derecho obviamente a su improvisación. O sea, no es todo, o sea, vamos a ver literatura ecuatoriana y vamos a terminando literatura norteamericana y vamos a leer a Hemingway. No, me estoy refiriendo a que este contenido que yo he generado va a estar sometido a posiblemente algún tipo de cambio. Sí, de pronto entonces considero que he encontrado, mientras estoy leyendo otro cuento de Dávila, que es mucho mejor que el que puse ahí, entonces ahí aparecerá ese cuento, pero resulta que les voy a decir, chicos, no, miren, no vamos a leer El Cóndor Ciego. Encontré un cuento que se llama Una caja de cartón de Dávila y vamos a leer ese porque me parece que es mucho más pertinente que que coloqué allí. Entonces el sílabus se moverá, no dramáticamente, pero se moverá. Y se los digo para que luego ustedes no digan, movió, aquí decía que en la semana 15 vamos a ver psicoseo, pero no, resulta que vamos a leer a Sonia Manzano. Cambios habrá, siempre hay cambios.
¿sí? También porque se negocia con los alumnos, entonces me gustaría escuchar sus ideas acerca de qué es lo que vamos a revisar. De pronto ustedes, yo lo que pienso es que ustedes me van a aportar. O sea, siempre los alumnos aportan, ¿no? Sobre todo ustedes, yo los conozco, fueron mis alumnos en primer semestre y sé que son muy, muy participativos y sé que son muy, muy proactivos y algunos de ustedes han leído muchísima poesía. Mi fortaleza no es la poesía, mi fortaleza es la narrativa. Entonces estoy aprendiendo, estoy estudiando, estoy investigando para también poder acompañarlos en los caminos narrativos, pero si ustedes también tienen estudios, entonces, o intereses o lecturas que vayan a enriquecer esta clase, pues bienvenidos sean, yo los escucho. Entonces, vamos a hablar de las semanas de clase. La primera semana, que es la que estamos conversando en este momento, la semana del 4 al 9 de mayo, estamos en esta clase que es la presentación del sílabus. Para esta clase, mientras ustedes están escuchando este video, cuando hagamos ya nuestro primer en vivo en YouTube, si todo sale bien, ustedes tienen que haber leído La batalla de César Dávila, tienen que haber leído un poema de César Dávila que yo les voy a enviar y también un ensayito que se llama Yoga, Ficción y Metafísica, me parece, de César Dávila. Entonces, con ese primer puntapié, vamos a empezar a hablar de la obra de César Dávila, que va a ser nuestra piedra angular. Entonces, esa va a ser la tarea para la primera sesión y para el primer encuentro grabado por YouTube, que lo tendremos el día viernes a las 10:30. Les diré a qué hora empezamos, supongo que no empezaremos 10:30 en punto, no sé, de pronto 10:45, hasta que ustedes leen, revisan todo esto, y pueden ponerse al día, ¿no? Entonces ese será nuestro punto de partida. Pues vamos a hacer un par de lecturas de César Dávila en esa primera semana 0, ya que he explicado el sílabus. Ahora, en la segunda semana vamos a también tener una sesión de César Dávila, pero he elegido un hilo conductor para trabajar su literatura, que es enormísima, y es el tema del zoo, del bestiario, de los animales. Pero no los vamos a estudiar solamente en Dávila, sino que yo también les voy a proponer otros 3 textos, ¿no? Aquí, de esta tradición latinoamericana que tiene que ver con los animales, pues estoy proponiéndoles La Migala, de Juan José Arreola, un texto de Cortázar que se llama Bestiario y otro texto que no está aquí, para que vean que las cosas se improvisan para bien. Es un texto que se llama Yo Cocodrilo, de Jacinta Escudos. Entonces, con estos textos de Dávila, que voy a dejarlos solamente en 3, con otros 3 textos que tratan sobre animales, vamos a hacer nuestra primera clase con respecto a lo que son los bestiarios y vamos a hacer una primera actividad que tiene que ver con hacer un microensayo sobre el tema de las metáforas animales en la obra de César Dávila, ¿sí? Entonces vamos a preguntarnos con estos cuentitos que hemos elegido, qué es lo que César Dávila nos quiere decir, nos quiere proponer, cómo interpretaríamos su utilización de la bestialidad, del bestialismo en su obra. Ese sería el primer trabajo, un microensayo de una hojita con un cuestionario de comprensión lectora básico que solamente lo mando para ver si han realizado las lecturas o no. Y sigo avanzando. Entonces, en la segunda semana vamos a empezar a revisar cuáles son las líneas principales de pensamiento que atravesaron este periodo del 60 al 70, así que es inevitable revisar un ensayo fundamental para nuestra literatura que se llama Entre la ira y la esperanza, que es de Agustín Cueva. Entonces, ustedes van a tener 2 lecturas sobre la ira y la esperanza. Aquí pasa una cosa, pero no tiene que ver. Sí, son 2 ensayos, Entre la ira y la esperanza y Literatura y conciencia social en América Latina. Entonces, sobre esos textos lo mismo, hay un video donde yo hago una introducción acerca del tema y planteo ciertas líneas de trabajo, un cuestionario que va a ser su guía de lectura, y eso pues lo conversamos en esa sesión que vamos a tener en el en vivo de YouTube, ¿ok? A ver cómo consideran ustedes que se ha reflexionado en ese periodo de mucho pensamiento crítico, político y de compromiso social acerca de cómo se tenía que hacer la literatura, ¿no? Una literatura que inicialmente era muy pacata, muy conservadora, muy formal, que paulatinamente se fue deformalizando y se fue volviendo más experimental, ¿no? más extraña en el buen sentido, se fue extrañizando a medida que el tiempo fue pasando. Luego, nosotros vamos a estudiar hay muchos movimientos de escritores, muchos grupos de escritores que fueron importantes al momento de generar pensamiento y renovación. Pero si hay 2 movimientos que se han caracterizado por este cambio y por este movimiento vanguardista, en este periodo son los sánsicos y los psicoseos, o más.
pero vamos a revisar sánsicos, psicoseos y también otro grupo que se llama la bufanda del sol. Entonces, el primer grupo que vamos a revisar son los sánsicos, los vamos a recibir con muchísima atención. Aquí tienen ustedes un primer desafío, que es que quiero que lean en voz alta, quiero que se graben. Recuerden que YouTube va a ser mi plataforma principal de trabajo, leyendo un poema al estilo sánsico. Vamos a ver cómo se armaban, cómo dicen que se armaban estos recitales sánsicos y qué es lo que se supone que tenían que hacer, ¿no? Entonces, aquí seguramente ustedes tienen esta materia llamada lectura y escritura. Ya no se llama lectura y escritura del poema, ¿no? Ahora ha cambiado de nombre. Pero ustedes crean textos y leen, ¿no? Y aquí les voy a pedir un poquito más. Les voy a pedir que lean un poema, que lo lean con la sensibilidad, con la sensación, con la emotividad que ustedes creen que merece. O sea, solamente es un ejercicio de lectura poética el que yo les estoy pidiendo. No hay interpretación, ya eso lo vamos a hacer en estas clases, pero sí lectura poética, al estilo sánsico. Se van a filmar con su celular, que alguien lo filme, y luego suben ese contenido a YouTube y me van a pasar el link. Y así lo vamos a manejar. Necesito que creen un canal de YouTube y vayan haciendo ahí su repositorio. Hay manera de configurar para que sea privado, no se preocupen, no es que todo el mundo va a ver su video, no es que los tienen que postear, me los tienen que pasar a mí. Eso se puede marcar para que solamente sea de momento privado. Bueno, si no quieren crear su canal de YouTube, se filman leyendo su poema y me lo mandan a mi correo y yo los veo y sobre eso vamos a interactuar y de pronto ahí les muestro sus trabajos, ¿ok? Otra cosa importante que lo tenía marcado arriba, pero que no lo he colocado porque se me pasó por alto, es que en mucho de este camino literario y de experimentación del que yo les decía, y estos grupos humanos que conformaron estas renovaciones en la literatura, no hubo mujeres obvias, siempre han existido, pero no hubo mujeres obvias. Entonces, siempre que tengo estos bloques, por ejemplo aquí donde dice sánsico, he colocado al mismo nivel a dos enormes escritoras, una es Violeta Luna y otra Iliana Espinel. Entonces vamos a revisar el bloque de los sánsicos, Cucuna, esa revista de renovación estética, pero también paralelamente vamos a ver qué estaban haciendo las mujeres en su poesía, ¿no? Y por qué es que injustamente no han sido colocadas. Eso no lo sé, justamente no las colocan. No queremos decir que era porque todo se trataba de concentrarse en la masculinidad, sencillamente también eran labores mucho más silenciosas en ese tiempo. Entonces, bueno, pero nosotros no las vamos a silenciar, así que vamos a revisar el trabajo de Violeta Luna, el trabajo de Iliana Espinel. Ok, ¿qué más vamos a hacer? Entonces seguimos revisando, esta vez otro ensayito, el de Michael Handelsman sobre la bufanda del sol, que es un movimiento también siempre político, social y literario que pasó en Quito, pero aquí ya empieza a pasar algo muy particular con esta literatura. Tú, que fue muy entusiasta en su momento, empieza a aparecer un periodo que vamos a llamar el periodo del desencanto, tanto así que Raúl Pérez Torres tiene una novelita que se llama Teoría del desencanto, que es como el proceso del socialismo y la izquierda paulatinamente fue, no quiero utilizar la palabra deteriorándose, pero se fue disolviendo, ¿no? Y de eso queda testimonio en la literatura. Entonces he colocado aquí, no vamos a leer la novela entera, obviamente por asuntos de tiempo, pero vamos a leer fragmentos grandes de Teoría del desencanto y de otro texto que es de Alejandro Moriado llamado El devastado jardín del paraíso. Entonces vamos a ver qué pasó con esta ideología que inicialmente prometía el hombre nuevo, el pensamiento nuevo, el socialismo, y qué terminó sucediendo en nuestra literatura. Y otra vez otro punto, parte femenino, así como tuvimos a Iliana Espinel y a Violeta Luna, vamos a tener a la extraordinaria poeta Sonia Manzano, de la que vamos a leer selecciones de textos como Patente de Corsa, Fol de Reinas, El ave que todo lo atropella, etc. Y aquí viene otra tarea creativa. Ustedes van a tener que escribir un poema, ojo, donde el tema sea los jóvenes y el compromiso político. Muy amplio, ¿no? De pronto ustedes me dicen, no existe, aquí no nos importa. A ver qué sucede, ¿no? Entonces la consigna, ¿cómo podemos concebir la sociedad o la política en este momento, ¿no? Tendríamos que pensarlo. Es una propuesta y la podemos conversar, no pasa nada. Eso, entonces lo escriben y me lo envían y lo vamos a forear, es decir, lo vamos a poner en el foro de Moodle para que todos lo puedan revisar. Ok, inevitablemente tenemos que ver a Dunn, que es una figura fundamental en nuestra literatura.
Así que vamos a leer fragmentos de entre Marx y una mujer desnuda, pero creo que también vamos a aumentar la poesía de Adún. Vamos a ver este poema bellísimo que es Entre la pólvora Manuela, poema El amor desenterrado. Adún también tiene un trabajo de cuento muy amplio, y así como es el caso de Dávila, pues Adún va a merecer un punto aparte. Así que ustedes van a tener, bueno, para dividirnos la obra de Adún, vamos a hacer por primera vez un trabajo colaborativo. Entonces vamos a dividirnos por equipos y un grupo averiguará algo sobre Adún, digamos su narrativa, un grupo averiguará su teatro, otro grupo averiguará su ensayo. Vamos a ver también este famoso libro de Adún que es Ecuador, señas particulares. Sí, porque el otro es el de Miguel Donoso. Entonces, eso, ¿no? Porque es como tan enorme que nos lo vamos a dividir a Adún. Y vamos a ver un fragmentito de Entre Marx y una mujer desnuda, una película de Camilo Luzuriaga. Y aquí viene algo que a mí me parece muy, muy chévere, que es el proyecto del primer semestre. A ver, chicos, vamos a trabajar con 3 figuras de la literatura ecuatoriana que no han existido, pero que sin embargo han sido fundamentales para entender el pensamiento de la literatura ecuatoriana contemporánea. Vamos a revisar el perfil de Marcelo Chiriboga, de Margaret Sainz y de, me olvidé, la que creó Mónica Ojeda, la de Figuración Silva. En ese momento no me acuerdo, pensé, se me vino Cesaria Tinajero, no, eso es lo de Detective Salvaje. Bueno, ay, me olvido. Supuestamente en este libro de Mónica Ojeda, la desfiguración Silva, es la única mujer sánsica. Entonces, nada, son personajes que no existen, pero que sin embargo han tenido mucho éxito, ¿no? O sea, que es importante investigar en esta idea de que nuestra literatura, hasta hace poco, era una literatura imaginaria, una literatura que en realidad no tenía ni presencia, ni simbolización, ni historia. Entonces, y vamos a ver también este extraordinario documental de Javier Izquierdo que se llama Un secreto en la caja, ¿no? Donde se plantea la existencia del gran Marcelo Chiriboga, ¿no? Y qué pasó con él, las obras que generó. Está también este personaje creado por Marcelo Báez llamado Margaret Sainz, ¿no? Que es también una tremenda escritora internacional. Obviamente no existe, es una fantasía. Entonces la pregunta sería, ¿por qué nuestros escritores imaginarios tienen más éxito que los escritores nacionales, ¿no? ¿Y qué es el éxito? Muchas cosas para preguntarnos acerca de esto. Entonces, aquí ustedes van a tener una tarea creativa. Dice, van a tener, bueno, es una idea, ¿no? Lo podemos seguir conversando también. La idea sería que ustedes también inventen un escritor para nuestra literatura, un escritor utópico, idílico, que le coloquen obras, que piensen por qué es importante este escritor. Pero aquí digo, vamos a trabajar en equipo. Entonces, se reúnen 2. Nos imaginamos un perfil de escritor, ya una vez estudiados los anteriores escritores, decimos qué obra pudo haber escrito y por qué era importante para nuestra literatura. La idea es que lo coloquemos en algún periodo histórico de los que ustedes hayan revisado hasta este momento, ¿no? Ya sea de la generación, en el periodo del 30, en el periodo del 20, hay un huecazo, es el periodo del huecazo entre Palacio y resulta que ya viene el 80, no, pues todo este es el periodo de la transición, muchísimas más cosas pasaron, ¿no? Entonces de pronto hay que ver dónde ponemos este escritor o escritora imaginaria que va a resultar imprescindible para nuestra literatura, que me parece divertido, ¿no? Siempre pensando que ustedes se pueden entretener con algunas de las cosas que yo les propongo. Y bueno, y tienen la semana de su prueba parcial, que es del 8 al 20, del 22 al 27 de junio. Aún no he decidido cómo vamos a hacer la prueba, pero creo que va a ser una prueba que yo les voy a enviar, digamos, ahí sí vamos a tener que ponernos de acuerdo porque yo se les voy a enviar, esta clase empieza a 10:30, se les envío, digamos, a las 11 de la mañana y ustedes van a tener 1 hora para desarrollarla y me la mandan de vuelta. O sea, solamente tienen 1 hora para sentarse frente a su computador, digitar. Si no pueden digitar, no sé, escriben en un papel, me toman una foto y me lo mandan, ¿no? O sea, es decir, va a haber 1 hora para poder desarrollar esta prueba, o sea, un periodo de tiempo para poder desarrollar la prueba, ¿no? No voy a hacer cosas que sí, pero tan múltiple online, aún no lo vamos a hacer así, pero sí lo vamos a hacer para que ustedes tengan un tiempo de desarrollo, pero no sea un tiempo de desarrollo excesivo en el que no pueda, pues, ustedes vayan por ahí y pidan consultas a todo el mundo, que lo van a hacer inevitablemente porque no creo que se pueda evitar, pero bueno, es una prueba que va a ser acumulativa de las cosas que hemos revisado, ¿no? Como siempre con una parte creativa, como siempre con una parte de desarrollo y como siempre con una parte objetiva. Eso es lo que deslumbro desde aquí. Empezaríamos el segundo semestre. En el segundo semestre
Tenemos ya el otro grupo literario súper importante para entender estos periodos históricos que nos llevan a lo contemporáneo, que es Psicoseo, un grupo guayaquileño que tuvo muchísima influencia de la música popular, de Héctor Lavoe, del son cubano para generar su poesía. Vamos a leer El Rincón de los Justos de Jorge Velasco Mackenzie, vamos a hacer una selección de poesía también de Fernando Artieda, que es uno de los representantes del grupo. Vamos a conversar con Raúl, que nos va a apoyar en esta clase, se va a conectar y va a orientarnos un poco y nos va a contar su experiencia de cómo fue ser parte de Psicoseo. Y aquí tenemos otro hilo conductor. A lo largo de este semestre tenemos varios hilos conductores. Este hilo conductor se va a llamar la poesía y la literatura, la música y la literatura. Entonces, no solamente vamos a ver este fragmentito del Rincón de los Justos, sino también vamos a leer los últimos del bolero de Raúl Pérez Torres, un par de cuentos, ¿no? Para que vean cómo está la música presente. Entonces, el tema de esta unidad se va a llamar literatura y música, y viene otro microensayo que va a consistir en eso justamente, ¿no? Un microensayo donde ustedes van a tener que elegir una pieza musical y un texto donde haya interacciones, ¿eh? Donde haya habido influencias, donde claramente haya habido un diálogo, y ese es nuestro trabajo. ¿Qué más? Bueno, vamos ya acercándonos cada vez más a la época contemporánea. Viene la época de los talleres de escritura de Miguel Donoso Pareja. Aquí lo que les voy a pedir es también otro ensayito cortito acerca de la importancia de los talleres literarios. ¿Ustedes creen que funcionan? Si ustedes creen que no funcionan, para eso ustedes van a tener que hacer una investigación. Hay muchos detractores de los talleres literarios, gente que piensa que los talleres son máquinas de hacer pan, donde los talleristas salen igualitos a quien lo facilita, y otros que dicen que no, que los talleres en realidad son solamente para llenar los bolsillos del tallerista, otros dicen que lo que hacen más bien es como ordenar procesos. En fin, muy interesante va a ser esa discusión acerca de cómo ustedes consideran los talleres. Ya saben, es un microensayito, y como siempre las respuestas las socializo y las conversamos en las sesiones de YouTube. Nos volvemos más contemporáneos y más contemporáneos. Aquí viene un bloque entero para trabajar esta obra de mujeres. Qué pena seguir llamando a esto literatura de mujeres y revisarlo como una unidad aparte, como si las mujeres fueran solamente un lunar anómalo en nuestra literatura. Pero en este caso vamos a revisar el caso de todas estas escritoras que trabajaron con Miguel, que fueron sus talleristas, como Gilda Holst, Silvina Santos, Carolina Andrade, y otras que no fueron talleristas de Miguel, pero que también estuvieron escribiendo mucho tiempo: Jenny Carrasco, Sonia Manzano, Miente Buengallo, y terminamos con Gabriela Alemán, que es mucho más contemporánea, ¿no? El hilo conductor, porque recuerden que hay algunas clases que tienen hilo conductor, es el tema de el cuerpo, el placer y la enfermedad. Todo junto. Vamos a leer un ensayito de Roberto Bolaños que se llama Enfermedad más literatura igual a enfermedad, para ver cómo estas escritoras han concebido su obra y cómo su obra se plasma en estos cuerpos que siempre padecen, que siempre sangran, que siempre hieden, que siempre huelen, que se hacen presentes de otra manera, ¿no? Y donde el erotismo muy rara vez está presente. Es como si el cuerpo femenino solamente padeciera para encontrar un lugar en el mundo, para poder existir. Ya, aquí yo he colocado un video. Ya, no sé por qué he colocado un video. Tengo que volver a revisar esto de aquí. Bueno, hay un cuestionario. Bueno, creo que lo que he pensado aquí es que voy a dividir a las autoras, les voy a entregar textos y ustedes arman sus pequeños estudios y suben sus deditos a YouTube por equipos, ¿no? De pronto una sola voz, un solo vocero por el equipo, lo que ha logrado grabar, lo que ha logrado investigar, se graba y se sube, y eso equivale, ¿no? Como siempre, antes de 5 para poder retroalimentar, y nos unimos a nuestro foro en el YouTube. Y bueno, aquí esta es un bloque donde yo he contemplado también literatura de mujeres. Hay un libro que quisiera que revisemos. Lupe Romazo es una escritora extraordinaria, ya sea en sus cuentos o ya sea en su novela. En este caso vamos a revisar un fragmento de Carta larga sin final, pero si no conseguimos eso, porque yo estoy atrás del libro, pues vamos a conseguir sus cuentos, ¿no? Para que revisamos qué es lo que tiene Lupe. Y también otro texto experimental importante para entender la literatura actual de mujeres es Azul y Naciones de Natasha Salguero. Así que voy a proponer su lectura y vamos a conversar cómo esta nueva mujer, mucho más consciente de su cuerpo, de sus deseos y de su condición como pensadora, como generadora de conocimiento, está presente en esta literatura que básicamente ha sido
masculina. Ok, vamos a continuar sobre el tema de la condición ecuatoriana, ¿no? Recuerden que tuvimos a Agustín Cueva en una tercera sesión, ¿no? Preguntándose en el 60 qué era ser ecuatoriano y dónde estaba nuestra literatura. Y también ahora, para ya empezar a concluir el curso, tenemos a 3 escritores que han reflexionado acerca de la misma pregunta: ¿cómo se hace literatura en Ecuador y por qué razón tiene el contenido que tiene? ¿Tenemos algún tipo de complejo que nos impide ser escritores internacionales? Ustedes recuerden que todo esto ya de alguna forma está siendo discutido y ya encontramos respuestas, ¿no? Entonces tenemos la lectura de fragmentos de Ecuador, Identidad de Esquizofrenia, de Miguel Donoso Pareja, Ecuador, Señas Particulares, de Juan Enrique Adún, y El Síndrome del Falcón, de Leonardo Valencia. Todos estos preguntándose siempre eso, ¿no? ¿Qué pasa con el Ecuador? ¿Por qué no trasciende? Sí trasciende. ¿Qué vale la pena nuestra literatura, no? Aquí viene un micro ensayito sobre esto que hemos leído, y aquí ya nos liberamos faltando 2 clases para terminar, para llegar a la semana 16. Dame un segundo, lo pongo. Y aquí me pego una licencia y vamos a revisar literatura de la imaginación, la incomodidad de la extrañeza, selecciones de cuentos de José Daniel Santibáñez, Utópica Penumbra, Santiago Páez. El primer, bueno, no el primero, pero uno de los libros más importantes para entender la literatura de imaginación fantástica en Ecuador es Profundo en la Galaxia, de Santiago Páez. Entonces vamos a leer un cuento de Profundo en la Galaxia. Vamos a leer a Sandra Araya con cuentos un poco oníricos y un cuento paródico de la literatura ecuatoriana, un libro paródico de la literatura ecuatoriana que se llama La espía, la carnada y la trampa, y vamos a comentarlo. También vamos a ver como una mirada mucho más dialogal con otras tendencias y otras influencias que no necesariamente son esta pregunta neurótica de mirarnos en el ombligo y entendernos a nosotros mismos como la única forma de entender el mundo. Ya en este periodo estamos hablando del 90, del 90 básicamente, cuando ya entró la globalización con mucha más potencia. Entonces hubo diálogo, siempre ha habido, pero hubo diálogos con estas otras tendencias. Entonces hay un texto que es un homenaje a Stephen King que se llama No entres al 1408, que lo hizo Jorge Luis Cáceres. Lo vamos a invitar para que se presente en esta sesión y converse con ustedes acerca de cómo fue ese proyecto y de armar ese libro. Y bueno, entonces eso, no considerar otros géneros como el terror, como la novela negra, por ejemplo, y el misterio. Entonces el misterio es muy importante y Sandra Araya maneja con muchísima inteligencia el misterio. A ver aquí qué es lo que les voy a pedir. Aquí les voy a pedir hacer una investigación, ¿no? Y de pronto hacer también unos ensayitos cortitos sobre estos nuevos géneros en la literatura. Y ya terminando, en nuestra última sesión, vamos a estudiar estas líneas actuales de nuestra literatura. Entonces vamos a leer fragmentos de Siberia, de Daniel Alcíbar. Vamos a leer un fragmentito de esta novela rara de Salvador Izquierdo, que es Tefaruru. Y también vamos a revisar esta novela rara que le escribió este escritor ecuatoriano que reside fuera, que es Mauro Javier Cárdenas, que estuvo entre los 39 secretos mejor guardados, ¿no? Bogotá 39, ¿no? O sea, son 39 escritores de menos de 40 años que son como nombrados como las futuras promesas, ¿no? Siempre recuerden que a las editoriales les gustan mucho estas listas de apuestas, ¿no? Como hagan sus apuestas. La literatura se vuelve una especie de casa de apuestas, donde uno dice... Pues en el fondo sigo pensando que es como un proyecto editorial, ¿no? O sea, porque se trata de potenciar figuras que uno piensa que pueden tener posibilidades de trascendencia. Entonces está entre este grupo un escritor muy joven, que acá no se conoce su obra, pero tiene un texto muy interesante que se llama Los revolucionarios lo intentan de nuevo, a propósito del periodo bucaranista. Entonces vamos a ver qué es lo que nos dice este texto. Y bueno, también vamos a considerar crónicas. Vamos a revisar lo que ha escrito Jorge Martillo, porque no hemos mencionado para nada la crónica. Hay una materia que lo hace, pero yo sí quisiera incluir esta nueva mirada de la realidad. Y vamos a finalizar con poesía de escritores
contemporáneos que tienen una producción muy original y interesante. Yo propongo revisar a Andrea Crespo, a Ernesto Carrión, a Ana Minga, a Cristóbal Zapata, a Leida Quevedo, etcétera, ¿no? Que son poetas, enormes poetas, a los que vamos a ver cómo funciona su obra. Y eso, entonces aquí vamos a hacer un forito y aquí les tengo un último ejercicio creativo divertido, es que ustedes lancen una profecía acerca de la literatura ecuatoriana que se ejecute en el año 2030. Así que recuerden que el vuelo de la imaginación nunca debe desligarse de la enseñanza de la literatura. Siempre tiene que estar ahí, ¿no? Así que los voy a hacer profetas, vamos a profetizar para final de este curso. Y bueno, y eso ha sido, estoy hablando casi una hora explicando el contenido. O sea, que es una clase que he generado para ustedes. Y vamos a terminar, no sé, con un recital a lo sánsico y a lo psicoseo. Vamos a hacer un recital en Facebook Live para cerrar la materia en la semana 17, donde ustedes pues lean poemas. Quiero que lean poesía o que lean fragmentos literarios, pero a partir de las líneas que hemos revisado aquí. Y me pregunto también si es posible pensar una figura femenina en estos periodos literarios donde casi no hubo mujeres y qué dirían las mujeres de ese periodo. Eso, mis queridos chicos, este es el sílabus, lo pueden terminar de revisar entero, en línea. Espero que hayan podido ir junto conmigo a medida que iba avanzando su contenido. Y esto es a lo que nos enfrentamos en este curso de Literatura Ecuatoriana 3. Nos deseo una mar tranquila en este panorama profundamente turbulento. Cuentan conmigo para conversar acerca de cualquier duda, de cualquier tipo de intranquilidad que se les presente. Estoy dispuesta a acomodarme lo mejor que pueda a sus circunstancias y pues vamos tocando de oído para que esta sea una sesión conjunta de trabajo donde podamos pasar con éxito esta materia. Así que, bueno, les deseo una buena mañana, espero que mi explicación les haya servido, espero que haya despejado si tienen algún tipo de inquietud y nos seguimos comunicando por los canales de los correos institucionales, por el foro de Moodle y pues ya pensaré esa y otra manera de comunicarnos. Ustedes también me dirán si tienen las herramientas para poder comunicarse, no sé, también es importante cómo está su disposición tecnológica, ¿no? Mientras tanto, estas clases quedan allí y ustedes puedan verlas a su aire, a medida que puedan pues revisarlas. Tú las ven en la madrugada, en la noche, cuando quieran, ¿no? Aquí está esto aquí para que revisen si tienen alguna duda de la materia. De mi parte les mando un abrazo y nos estamos viendo en la sesión del día viernes y que estén muy bien. Ya les mandaré los links y esas últimas indicaciones. Que esta haya sido una buena semana de clase, un inicio que los haya calmado y que les haya dado cuenta, los haya hecho percibir de que las clases virtuales no necesariamente van a significar bajar la calidad, sino pues que va a implicar hacer un traslado a plataformas que ya manejábamos, pero tal vez no de esta manera. Bueno, les mando un abrazo, chicos, nos vemos en línea pronto. Que estén bien.